Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y lo hacemos en el libro de Éxodo. Nos encontramos en el capítulo número 20. Recuerde que acá estamos ya a la mitad del libro de Éxodo y estamos aquí iniciando lo que sería la segunda parte, que, como expliqué en la última ocasión, ya lleva un ritmo más lento de narración, pero no por eso menos importante. Leamos entonces en Éxodo capítulo 20, el versículo número 3, que nos dice: no tengas otros dioses además de mí. Leamos una vez más el versículo: no tengas otros dioses además de mí. Solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la última oportunidad hicimos lo que sería la introducción al estudio de los 10 mandamientos. Ya hablamos de la importancia que este pasaje tiene en el relato del libro de Éxodo, y ahora vamos a comenzar con el primero de los mandamientos. Usted pudo darse cuenta que es un mandamiento breve y que solamente dice una enseñanza, ¿no? Y es que no tengas otros dioses además de mí. Es evidente que la enseñanza que Dios quiere darnos a través de ese mandamiento es que debemos reconocerle a Él como el único Dios verdadero. Solo Él debe ser el objeto de nuestro temor, de nuestra adoración, de nuestro servicio, y el único al cual nosotros podemos entregarle nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que somos. Esto de reconocer al Señor como el único Dios y no tener otros dioses aparte de Él, fue algo que le dificultó mucho la vida a Israel. Pues si usted ha leído las Escrituras, principalmente las del Antiguo Testamento, sabrá que la historia de Israel es una historia en donde la bendición se alterna con el fracaso, y el fracaso era la casi totalidad de veces por el tema de la idolatría, es decir, por tener otros dioses que no eran el Señor. En la Biblia se mencionan algunos de esos otros dioses en los cuales los otros pueblos creían y que Israel adoptó. Recordemos que Israel como nación creció en la tierra de Egipto, y Egipto era una nación donde habían muchos dioses. Luego ellos salen y caminan por el desierto hasta llegar a lo que es la tierra prometida. Ahí era la tierra de Canaán, donde muchas otras pueblos, clanes vivían, y ellos tenían también sus propias deidades. Allí ellos llegan a conocer otros dioses que ya no eran los de Egipto, porque hoy ya no están en Egipto, están en Canaán, pero en Canaán también tenían sus propios dioses. Quizá el Dios que más se repite en la Biblia es Baal. Baal era un dios cananeo que lo consideraban que era el dios encargado de la lluvia, encargado del rayo y encargado también de la fertilidad. Entonces vea, había allí cosas que eran esenciales para la vida de esos pueblos en la época, porque estamos hablando
de la lluvia, estamos hablando de la fertilidad. Y la fertilidad no solamente era la fertilidad humana, era la fertilidad de la tierra, la fertilidad de las plantas, la fertilidad de los animales, es decir, lo que era la base de la economía de ellos. Y luego también lo consideraban el dios del rayo, lo cual hablaba que él era muy poderoso. La palabra Baal lo que significa es Señor, solamente que en lengua cananea. Entonces, Israel llega a esta tierra y conoce a Baal. Pero sucede que Baal tenía varias versiones, porque dependiendo el lugar donde se rindiera culto a Baal, había un Baal de esa región. Es decir, que para cada valle, para cada montaña, para cada aldea, para cada ciudad, había un Baal. Y ellos mismos en su concepción creían que era diferente el Baal del desierto, por ejemplo, del Baal que estaba en la tierra fértil. Que uno era el Baal de la montaña y otro era el Baal del valle. Todos llevaban el nombre de Baal, pero ellos los veían así como dioses muy locales. Pero bien, Baal era solamente un nombre. Había otros dioses. En la Biblia se menciona, por ejemplo, al dios Dagón. Se menciona también al dios Quemos. Se menciona también diosas como la reina del cielo. En el Nuevo Testamento se menciona a Diana, que es la misma Artemisa. Y luego los romanos, que aunque no son mencionados los dioses romanos en el Nuevo Testamento, pero ellos también tenían sus propias deidades. Ahora, todo esto eran dioses que tenían los diversos pueblos. Y cuando Israel llega con este Dios que se ha revelado en el monte Sinaí y que les ha dicho que Él es el Señor. Yo soy el que soy. Que cuando pasamos por ese pasaje dijimos que gramaticalmente igual se puede traducir yo soy el que seré. Y no hay ningún problema en traducirlo de cualquiera de las dos maneras. Pero ese Dios ahora se ha de enfrentar con estos otros dioses. Ahora, la misma palabra de Dios dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Y todas estas deidades que he mencionado y otras que existieron, como Zeus, que lo ponían como el dios del Olimpo, y luego otras deidades, por ejemplo, en lo que fueron los pueblos teutónicos, en el área que más o menos hoy es Alemania, ellos tenían otras deidades como Thor, era el nombre que recibía otros de sus dioses. Pero vean, todos esos dioses, la Biblia dice que en realidad no eran dioses, sino que eran simplemente elaborados por la imaginación del hombre. Y las imágenes eran hechas por las manos del hombre. Pero note algo, ninguno de todos esos dioses que he mencionado existen ya. Porque si yo le pregunto, ¿a dónde está el culto a Baal hoy? No hay ningún lugar del planeta donde se adore a Baal. O si uno pregunta por Artemisa, o pregunta por el dios Quemos, o pregunta por Dagón, o pregunta por Zeus, o pregunta por Thor, que era el dios de los teutones, nadie adora ya a esos dioses. Han desaparecido. Y han desaparecido por el hecho que
no eran verdaderos dioses. Entonces, vea, por un lado, la Biblia dice que no hay otros dioses sino solamente el Señor. Y todos los demás son imaginación del hombre. Entonces, si no existen los otros dioses, ¿por qué Dios está diciendo no tengas otros dioses además de mí? Porque en el mandamiento que estamos ahora considerando abre la posibilidad a pensar en la idea que como que habían muchos dioses y que uno podía escoger a cuál de ellos yo voy a servir o a cuál de ellos, en cuál de ellos yo me voy a apoyar. Pero Dios decía, bueno, si me vas a escoger a mí, no podrás tener otro más. Porque aparte de mí, además de mí, no puedes tener otro Dios. Pero si los dioses no existen, entonces ¿por qué el Señor hoy está pidiendo que no tengamos otros dioses? Lo que ocurre es que lo que se está combatiendo aquí es el tema de la idolatría. Pero vea, la idolatría no solamente es una deidad y que tampoco tiene por qué ser real, es simplemente el producto de la imaginación. Pero tomemos el caso de Baal. Ya le dije, para los cananeos Baal era el dios del rayo, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Es decir, lo que era más importante para la economía en esas culturas, eso era Baal. Entonces, un dios, aunque Baal, ese personaje no existe, lo que sí existía era lluvia. Y la lluvia era real, tan real como la es ahora. Existía fertilidad, existía el rayo, esas cosas eran reales. Pero ¿por qué los cananeos hicieron un dios de la lluvia, de la fertilidad y del rayo, pero no hicieron un dios, por ejemplo, de las flores? O vamos a hacer un dios de las nubes, o vamos a hacer un dios de las ramas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ni las ramas, ni las nubes, ni las flores eran vitales para la sobrevivencia de ellos. Entonces, el poder de un ídolo o de un dios no está basado en el hecho de que exista esa deidad, porque no existe. En Corintios, Pablo es muy claro cuando dice: para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y punto. O sea, se excluye, no hay otros dioses. Y en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en donde el Señor dice: fuera de mí no hay Dios. Aunque aquí está diciendo: aparte de mí no tengan otro Dios. Pero eso es lo que estoy explicando, ¿verdad? Si los dioses no existen, ¿por qué dice no tengas otro Dios? Porque entonces lo que otras personas tendrían sería nada. Pero por eso lo estoy explicando. El Dios, como digo, como persona no existe. El Dios existe por lo que representa. Y repito, en el caso de Baal representaba la fertilidad, representaba la lluvia, el rayo. En el caso de Artemisa, por ejemplo, era la diosa del amor y por lo tanto de la fertilidad, pero humana. Por eso es que la imagen de Artemisa o de Diana, como traducen también algunas versiones al español, era la imagen de una mujer que estaba llena de senos alrededor. O sea, de todo su pecho y su espalda
estaba llena de senos para amamantar, porque era la diosa de la fertilidad. Entonces, eso hablaba de la vida que se transmite de madre a hijo. Ahora, Artemisa obviamente no existía, pero sí existe el hecho de amamantar. ¿Y por qué había una diosa para eso de la fertilidad? Porque en la cultura griega eso era muy apreciado. La fertilidad era clave y la sobrevivencia de los hijos era algo fundamental en una época cuando la mortalidad infantil era alta. Era real que había embarazos, que había concepciones, que había fertilidad. Pero como era tan importante para ellos, lo imaginaron como una diosa, y así es como surge Artemisa, que los romanos son los que le dan el nombre de Diana. Ahora, esto nos lleva a la clave de lo que es la verdadera idolatría. La idolatría es aquello que a usted le resulta importante, aquello que para el ser humano tiene mucho valor, hace un Dios de ello. Y no porque el Dios exista, sino que lo que existe es la realidad. Podríamos decir que el poder de un ídolo no está en el hecho que haya un ídolo, o que haya una imagen, o que haya una idea de un Dios que alguien inventó. Así como hoy en día que los marineros tienen algún patrono, los motoristas tienen algún patrono, los médicos tienen un patrono. ¿Pero por qué lo tienen? Porque es la manera como se ganan la vida. El poder del Dios o del ídolo está en la realidad a la cual representa. Por eso es que no puede haber un Dios que no haga nada. Nunca usted encontrará un Dios ahí que tenga X nombre y usted diga, bueno, ¿y este Dios qué hace? Nada. ¿Y para qué sirve este Dios? Para nada. ¿Y qué pasa si uno le ofrece una ofrenda a este Dios? Nada. ¿Y qué clase de necesitados buscan a este Dios? Nadie, porque este no resuelve ninguna necesidad. No puede haber un Dios así. Los dioses son aquellos que expresan una realidad, y ese es el poder que ellos tienen. Recientemente, bueno, se ha hecho popular, no porque sea reciente, pero recientemente se ha hecho popular una deidad que tienen en México y que hoy, por la cuestión de los medios de comunicación, pues se ha popularizado. Tal vez usted ya ha oído hablar, que hablan de la Santa Muerte. O sea, no es una santa entendida como el catolicismo romano reconoce, ¿no? ¿Quién puede ser un santo o una santa? Que es un proceso de canonización. Pero es la muerte. Lo único que le han hecho un dios y le rinden culto, que le llevan velas, que le llevan no sé qué cosas. Realmente no sé en qué consiste el culto. Pero ¿por qué le rinden culto a la muerte? Porque la muerte es una realidad. Y vea que es la deidad de los que están continuamente expuestos al peligro. Narcotraficantes, ladrones, o sea, gente que en cualquier momento le pueden dar un par de tiros. Su Dios es la muerte. ¿Por qué? Porque cada día se están viendo de frente a ella. Entonces, si usted me dice, ¿existe la Santa Muerte? No.
Si ya dijimos, la Biblia dice, solo hay un Dios. Y el Señor dice, fuera de mí no hay Dios. No existe. Es el hombre el que ha conceptualizado la idea, le ha hecho imagen y la ponen ahí como una calavera con velo y no sé qué más cosas. Eso no existe. Pero lo que sí existe es que la gente muere. Eso es real. Y como la muerte ocupa un lugar importante en la vida de las personas que llevan ese tipo de conductas, normalmente delictivas, le rinden culto. Entonces, la verdadera idolatría es aquello que es importante para nosotros. Ese es el poder del ídolo. Por eso es que el Señor Jesús, haciendo eco del primer mandamiento que hoy estamos estudiando, Él dijo que no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón era el nombre de las riquezas. Por eso es que algunas Biblias traducen no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mamón como personaje existe, no, porque no hay otros dioses. Lo que sí existe es la riqueza. Y dijo el Señor, no se puede servir a Dios y a las riquezas, o lo uno o lo otro, pero a ambos no se puede. Y es lo que Dios está diciendo aquí: no tengas otros dioses además de mí. O sea, lo que Dios está diciendo es, si me van a servir, no pueden servirle a ningún otro Dios, como Mamón. Pero Mamón no existe. Lo que existe es la riqueza. Pero usted sabe que hay personas totalmente entregadas a la riqueza. Y como Calvino lo dijo, que el que se quiere enriquecer no solo quiere ser rico, sino que quiere ser rico pronto. Y en ese deseo de ser pronto rico es donde comienza a mentir, a usar del contrabando, a evadir impuestos, a hacer jugadas sucias, ilegales, incorrectas. Pero lo que quiere es dinero. Entonces, vea, en la manera que le rinde culto al dinero, se va alejando de Dios. Por eso dijo el Señor, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque si le servimos a las riquezas, entonces Dios ya no será único. Ya vamos a tener a Dios y a Mamón, y eso no se puede. ¿Qué significa esto? Que aunque no exista Baal, aunque no exista Artemisa, aunque no exista Dagón, aunque no exista Quemos, aunque no exista cualquier otra deidad, Zeus, Tron y cualquier otro ídolo o Dios que el mundo tenga, aunque no existan, todos tenemos peligro de tener otros dioses. ¿Y cuáles son esos dioses? Aquellos que te alejan de Dios. Y lo que te aleja de Dios pueden ser cosas malas, pecaminosas, como por ejemplo el uso de drogas. Pero el alcohólico, él tiene un Dios. En el tiempo pasado, al Dios, el Dios de los borrachitos era Baco, que era el Dios del vino. Ahora usted nunca va a encontrar un templo a Baco, pero sí va a encontrar muchas cantinas y expendios. Y va a encontrar hombres que andan ahí inventando una historia, diciendo, fíjese que se me acaba de morir mi mamá y no tengo para el ataúd, ayúdeme con algo. Y usted le da un par de dólares y sale corriendo al expendio a buscar el alcohol. Ese es su Dios. Uno puede ser un idólatra y tener como a Dios el alcohol, la droga,
la inmoralidad sexual, la violencia, la agresividad, pero también hay cosas que no son pecaminosas, pero pueden convertirse en un ídolo, como por ejemplo el tema del trabajo. Si trabajar es algo que Dios lo estableció, pero hay gente que trabajan compulsivamente, trabajadores compulsivos, así se le llama. Son esas personas que no pueden parar de trabajar y están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y nunca paran. Y no es que ellos tengan necesidades económicas profundas, quizás no las tienen, pero es que trabajan y trabajan y trabajan y entonces nunca tienen tiempo para Dios. Su ídolo es el trabajo. Para otros, su ídolo es el dinero, es Mamón. Entonces dice: no, si yo no me voy a ganar nada por ir a la iglesia, ¿o qué acaso pagan por ir a la iglesia? Como no va a ganar nada, no viene nada. Y le dice: no, el tiempo que voy a estar perdiendo ahí, yo hago mi negocio por allá en ese par de horas y algo gano. El dinero toma el lugar que a Dios le corresponde. Ese es su ídolo, el dinero. Para otros pudiera ser hasta cosas muy sanas como el deporte, porque cuando el deporte les toma, les apasiona, puede apartarles de Dios, de manera que no tienen lugar para servir a Dios, no tienen lugar para servir al prójimo, porque ellos tienen por la mañana que ir a jugar en el equipo de la colonia, por la tarde tiene que ir al campeonato que van a hacer en el cantón no sé qué, y por la más noche tiene que ir al estadio porque va a jugar no sé quién contra no sé cuál. Y así es toda su vida. Y a veces no cuidan ni a la familia, ni a los hijos, porque están pendientes. Dinero para comer no tienen, pero sí tiene dinero para tener televisión satélite, para ver los partidos. Y desde la mañana del domingo a las 6 de la mañana ya está sentado viendo partido y pasa viendo todo el día hasta que se termina. No tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para los vecinos, no tiene tiempo para otras personas. Ese es el ídolo. No le estoy diciendo que el deporte sea malo. Por eso le dije que algo tan bueno como el deporte, para algunas personas se convierte en ídolo. Cuando algo es un ídolo, cuando toma el lugar que le corresponde a Dios. Cuando algo comienza a estorbar o a impedir nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Él en ese momento, ese es un ídolo. Entonces, el peligro nuestro, hermanos, cuando la carta de Juan dice: guárdense de los ídolos, no es que tengamos que guardarnos de Baal, de Zeus, de Baco, de Artemisa, porque le dije, esos dioses y diosas ya no existen, ni se mencionan, la humanidad los olvidó. Pero puede ser que en nuestros intereses, puede ser que aquello que toma nuestro lugar y que nos desvía de la obediencia a Dios, lo que sea, ese es su ídolo y esa es su idolatría. Y Dios dice: no tendrás otros dioses además de mí, no puedes tenerlo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere nuestra fidelidad a Él, quiere nuestra entrega a Él, quiere que nosotros estemos concentrados en Él, que Él sea el objeto de nuestra pasión y de nuestro amor, como el Señor Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas, el resumen de toda la palabra de Dios: amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo que debemos hacer. Y cualquier cosa que nos desvíe o nos impida desarrollar ese amor
será un ídolo. A veces un hijo se puede volver un ídolo. A veces el esposo, a veces la esposa, a veces la novia, a veces el novio, a veces una carrera profesional, a veces el trabajo, pero a veces también puede ser la vulgaridad, otras veces puede ser la inmoralidad sexual, otras veces puede ser drogas, alcohol. Tantos ídolos que la gente tiene: pecado, pornografía, mentira, estafa, hechicería. Todas esas cosas son los ídolos. Y Dios dice: no pueden tener otros dioses aparte de mí. Es decir, que el amor que le debemos a Dios es exclusivo. Él pide que sea exclusivo. Con esto yo no le estoy diciendo que usted no pueda tener otros intereses. Yo no le estoy diciendo que tiene que tener la cabeza metida en la Biblia toda la vida, 24 horas, 7 días a la semana. No. Tampoco le estoy diciendo que se pase toda la vida aquí encerrado en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que los principios y los valores que guíen nuestra vida deben ser los de el temor a Dios y el deseo de hacer su voluntad, amarle a Él y al prójimo, y cualquier cosa que nos obstaculice en eso, ese es un ídolo. Ahora, los dioses también surgieron como una explicación a lo que el ser humano no podía explicar. Si yo pregunto hoy en día a un niño de 6º grado, ¿qué es el rayo? Me va a decir: esa es una descarga eléctrica que sucede cuando las cargas comienzan a concentrarse en una nube y hay una carga de sentido contrario hasta que se produce una descarga. El niño lo explica, pero eso es ahora. En la antigüedad la gente no sabía qué era el rayo, por qué ocurría. Como no lo podía explicar, lo hicieron Dios. Por eso es que Baal era el dios del rayo. Aquello que el hombre no puede explicar o no puede controlar, lo atribuye a un dios. Y dentro de eso también el ser humano descubrió esto. Y es que en la vida, en la existencia, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay alegría y hay dolor. Hay satisfacción, pero hay sufrimiento. ¿De cómo explicaban ellos estas cosas? Haciendo dos dioses. Entonces decían: bueno, hay dioses buenos y dioses malos que batallan entre ellos. Estaba el dios del día y el dios de la oscuridad, y el uno luchaba contra el otro. Había un dios del bien, un dios del mal. Los chinos tenían el famoso yin yang, que le llaman ellos, que una es la parte negra de la vida y la otra es la parte blanca de la vida. Es lo bueno contra lo malo, la luz contra las tinieblas, lo positivo contra lo negativo, la alegría contra el sufrimiento. Pero esa era la explicación, que eran varios dioses. Pero ahora viene y dice el Señor que no hay otros dioses además de Él, que Él es el único. Esto significa que el creyente se encuentra ante un problema, y es cómo explicar entonces el tema del sufrimiento. ¿Cómo explicamos el tema del sufrimiento si solo hay un Dios? Bueno, hay gente que dice: lo que ocurre es que Dios solo quiere las cosas buenas para nosotros, pero el diablo es el que quiere hacernos sufrir. Pero cuando ellos dicen el diablo es el que quiere hacernos sufrir, están colocando a Satanás como que si ya fuera otro Dios que compite
contra el Padre. Y que el Padre no puede controlar a ese diablo. Porque ese diablo anda haciendo huracanes, terremotos, enviando enfermedades, produciendo guerras. O sea, todo el mal y sufrimiento de la humanidad es el diablo. Pero entonces ya no tenemos un Dios. Ya habrían dos seres poderosos, que sería Dios y Satanás. Ahora, hay personas que dicen, no es Satanás el que hace el mal. El mal ocurre por el destino, porque algo así como la suerte, ¿verdad? Hubo un terremoto, qué mala suerte. Fíjese que hubo terremoto, había una escuela, el techo cayó y murieron 122 niños. Ah, qué mala suerte la de esos niños. La suerte está al lado de Dios, de manera que Dios no puede controlar la suerte. Pero si nosotros creemos en un único Dios verdadero, ¿cómo explicamos el tema del sufrimiento? ¿De dónde surge el sufrimiento? La Biblia da la respuesta. En Lamentaciones pregunta la Escritura: ¿podrá alguien decir que ocurrió algo en la ciudad que Dios no ordenó? Y en la ciudad usted sabe que ocurre más mal que bien. En la ciudad hay asesinatos, en la ciudad hay robos, hay violaciones, hay mucha perversidad. Y la Biblia dice: ¿alguien podrá decir que ocurrió algo que el Señor no mandó? Todo lo que ocurre, Dios lo ha ordenado. Entonces, ¿es Dios el autor del mal y del sufrimiento? No, porque Él no es la fuente del mal ni del sufrimiento. Al contrario, Dios está trabajando para que no haya ni mal ni sufrimiento. Pero como la redención es un proceso que lleva ya 2000 años, pero continúa caminando, Dios lo que hace es que Él sabe que hay sufrimiento. Ni Dios mismo escapó al sufrimiento, porque Él tuvo que perder a su único hijo. Él también recibió el sufrimiento. ¿No podía él evitarlo? Sí podía evitarlo. Eso fue lo que Jesús le dijo orando allá en el Getsemaní: todo es posible para ti. Así que si tú quieres que yo no beba esta copa del dolor, pues no ocurrirá. Pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y sí, el Hijo de Dios fue muerto, fue destituido del Padre. Era la voluntad de Él. Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo que a Jesús, el cual había sido entregado por el predeterminado consejo de Dios. Es decir, ya Dios había planeado y decretado la entrega de su Hijo como sacrificio sustitutorio para nuestro pecado. Es decir, Él ordenó ese dolor para Él y para su Hijo. Ordenó ese pecado que era el asesinato del Hijo de Dios, pero con miras a nuestra redención. Entonces, Dios no es el autor del mal ni del pecado, porque Dios no tienta a nadie. Pero como Él es el único Dios verdadero, Él tiene control de todas las cosas, del bien y del mal. Y no va a ocurrir ningún bien que Él no haya ordenado, pero también no ocurrirá ningún mal que Él no haya ordenado. Ambas cosas Él las controla, porque si no las controla Él, ¿quién las controla? Si usted me dijera nadie las controla, entonces ese nadie estaría al lado de Dios. Ya no tiene usted un Dios, ya tiene dos otra vez.
ya está en idolatría otra vez. O si usted dice, no, Dios solo hace lo bueno, somos los hombres los que hacemos el mal. Entonces si nosotros somos los que hacemos el mal, estamos al lado de Dios. Porque así como Él puede hacer el bien, nosotros podemos desbaratarlo haciendo el mal. Podríamos frustrar los planes de Dios. Y eso sería otra vez levantarnos como dioses. Pero si creemos, porque ahí dice que no hay otros dioses fuera de Él. Entonces, si creemos eso, solo hay un Dios verdadero. Y Él es el que tiene control de todo, del bien y del mal. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, si usted quiere, no lo entienda. Es más, Dios no le está pidiendo que lo entienda. Dios lo que sí le pide es que usted confíe que Él tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas son para el bien de los que creen en Él, de los que le aman. Todo va a redundar para bien. En el momento que lo vivimos, nosotros no nos damos cuenta, no lo visualizamos. Usted puede decir, yo no entiendo cómo esta situación que me hace sufrir tanto y hace sufrir tanto a otras personas, yo no veo cómo esto vaya a ser de provecho. Si es que Dios no le está pidiendo que lo vea, Dios solo le está pidiendo que confíe. Y pasará el tiempo. Y a veces a los años nosotros entendemos. Y pudiera ser que pasaran tantos años que en toda la vida no entendimos, morimos, pero cuando estemos en gloria y veamos hacia atrás, entenderemos qué era lo que el Señor perseguía. Es igual que el médico, el cirujano que tiene que operar y le dice, Señor, tenemos que quitarle la vesícula. O mire, a su hijo hay que quitarle el apéndice inmediatamente. ¿Y quién de nosotros quiere, hermano, que le pasen el bisturí y le corten un pedazo de cuerpo? Y usted puede decir, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y lo meten a la cirugía y sale de ella y le duele hasta el alma, no puede ni caminar. Y usted puede seguir diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero un año después, usted va a decir, no, si ese médico manos de ángel tiene, me salvó la vida. El dolor, en el momento hay dolor, pero cuando ya el tiempo pasa, uno descubre. No tenemos por qué inventar un Dios del mal para explicar el sufrimiento. No tenemos que hacer a Satanás más poderoso de lo que ya es. No tenemos que darle al destino o a la suerte un papel que realmente no tiene, sino que es al Señor, a Dios, al que debemos honrar, porque Él nos manda y nos dice, no tengas otros dioses además de mí, no tengas a nadie, yo soy el único, el que controla el bien y el mal, y cuando se trata del mal lo hace de manera que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Pero amarle a Él significa que usted no tenga ídolos. Y los ídolos no son necesariamente las imágenes, porque yo puedo ir a su casa y revisarle cada habitación de su casa y quizás no voy a encontrar ninguna imagen de idolatría. Pero usted puede estar lleno de ídolos, porque todo aquello que le aparta del amor a Dios y el amor al prójimo, ese es su ídolo. Pero hoy es un buen día para arrepentirnos y darle fidelidad total al único que la merece, al único Dios que dice, fuera de mí no tendrás otro Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero ahora hacer una invitación
Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, si este es su caso, quiero decirle que hoy es el día. Usted no tiene que dejar pasar la oportunidad para creer en el Hijo de Dios, porque ese es el mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere, fidelidad total hacia Él, que no tengamos dioses ajenos. Si con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que quiere rendir fidelidad absoluta y exclusiva al Dios de la vida, yo le invito, en el lugar donde está, póngase en pie para que podamos orar por usted. Si desea tomar este compromiso, yo le invito para que se ponga en pie en este momento y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy ha escuchado la palabra, Dios le ha hablado, en su corazón ha nacido la necesidad de venir para creer en el Señor? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Es su oportunidad, es su momento para que pueda venir. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga? Póngase en pie, queremos orar por usted. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el momento cuando usted puede creer a la palabra. ¿Hay alguien? O si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, cualquier cosa que le haya alejado, ese es un ídolo, ese es otro Dios. Pero hoy es el momento de renunciar y obedecer al primer mandamiento: no tendrás otro Dios además de mí. Solo el Señor, solo el Señor. Amarle solo a Él, solo a Él, solo a Él. Nadie más, solo Él. Nada más, sino solo a Él. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Póngase en pie y venga. Vamos a orar. Es su momento, es su día para que pueda venir. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Venga. Ya sea que es primera vez que lo hace, o si usted se reconciliará, póngase en pie. Hágalo rápidamente porque yo voy a finalizar la invitación, pero si usted necesita hacerlo, hágalo ahora. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Venga y hágalo. Vamos a orar, y a usted que nos ve por televisión también le invito para que pueda creer en el único Dios verdadero. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y tú continúas, Señor, salvando al necesitado. Ponemos ante ti esta persona, como también aquellos que a través de la televisión o a través de la radio están abriendo sus corazones para creer en ti. Padre de gloria, perdónales, hazles fieles de manera que tengan una fidelidad total hacia ti,
no alejarse ni desviarse, sino servirte a ti en una entrega total. También, Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, a vivir rindiéndote nuestro amor, nuestro corazón, porque tú eres Dios y permaneces para siempre, el único Dios verdadero. Amén y amén.